Primera de Corintios capítulo 14. Y vaya conmigo al versículo 18. Versículo 18. Los que están conmigo digan amén. Primer libro de Corintios capítulo 14, versículo 18. Dice la palabra de Dios así. Léalo conmigo, por favor, no me deje solo. Dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Corto ese versículo, ¿verdad? Corto ese versículo, pero dice mucho acerca del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, si algo tenía para glorificar a Dios, porque dice doy gracias a Dios, era que él hablaba mucho en lenguas. ¿Listo? Y yo quisiera iniciar en esta mañana preguntando si usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en lenguas. Es una pregunta personal que cada uno de nosotros tiene que contestarse. Nadie le puede contestar a otro, sino que cada uno sabe si fue bautizado con el Espíritu Santo y por qué. Muy sencillo, la Biblia da una única señal: desconocido. Algo que usted no entendió. Como cuando vamos a otro país o un extranjero nos habla y uno no entiende. Así se habla en lenguas, hablar en otras lenguas. Y usted solamente puede decir sí y no ante esta experiencia. Pero el apóstol Pablo dice: si algo quiero hacerle entender a toda la iglesia, es que si hay alguien que habla en lenguas, soy yo. Y si usted lee el libro de Corintios, Primera de Corintios, y lee todo el capítulo 14, que sería una buena tarea para esta noche cuando usted llegue a su casa a leer todo el capítulo 14, se da cuenta que los hermanos en la iglesia de Corintio no eran como los de la Catedral de Vida. Les encantaba hablar en lenguas, a tal punto que en el culto hablaban mucho en lenguas. Mucho. Entonces quizá había algunos hermanos visajosos que decían: uy, yo hablo harto en lenguas. Y el otro decía: ¿qué va? Yo soy el que más hablo en lenguas. Y se ponían en la alabanza, en la predicación a hablar en lenguas y hablaban en lenguas. Entonces llegó el apóstol Pablo a dirimir a ver quién era el que más hablaba en lenguas. ¿Y quién fue el que ganó? Pablo, que acabamos de leer. Doy gracias a Dios, ¿porque qué? Porque hablo en lenguas más que ¿quién? Más que todos. ¿Será que alguien podría decir acá que es como el apóstol Pablo? Por eso yo quiero enseñarle a través de la palabra de Dios por qué debemos hablar en lenguas. ¿Por qué debemos hablar en lenguas? Y tengo dos objetivos en esta noche. El primero de ellos es que si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia, con la señal de hablar en nuevas lenguas, hoy usted reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Y número dos, si usted fue de los que ya habló pero no volvió a hablar, yo quiero que en usted haya un avivamiento espiritual para que vuelva a hablar en lenguas. Inicio dando una de dos razones que le voy a dar en esta noche, porque no me voy a extender mucho con el mensaje, porque nos toca ir a la práctica, nos toca ministrar ahorita el bautismo en el Espíritu Santo. Y entre los múltiples beneficios que hay de hablar en lenguas, la palabra de Dios nos enseña la primera, y es que el hablar en lenguas es una manera de edificación espiritual. Es una manera de edificación espiritual. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que nos enseña que cuando somos llenos de Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas a medida que el Espíritu Santo nos da esa expresión. Y hablar en otras lenguas es la evidencia o señal inicial
de que el Espíritu Santo nos ha bautizado y nos ha llenado. Recordemos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, para que usted más o menos entienda qué es esto de hablar en lenguas. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos recibieron ¿la qué? Diga conmigo, llenura. ¿La qué? Llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue la evidencia de que fueron llenos del Espíritu Santo? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Entonces, esto me enseña varias cosas. La primera, que Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo, pero que esa llenura inicia cuando nosotros hablamos en otras lenguas. Esa es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas. Quizá alguno dirá: pastor, ¿y no cuenta que yo llore cuando me toque la presencia de Dios? No, no cuenta como el bautismo en el Espíritu Santo. Quizá otro dirá: pero pastor, yo me acuerdo que una vez oraron por mí y me caí. ¿Cuenta como el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Qué le contestaría a usted? ¿Qué le diría? No, pastor, la otra vez yo sentí un corrientazo. ¿Eso cuenta como ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Ayúdenme acá porque pareciera que estuviera yo solo. ¿Cuenta recibir una descarga eléctrica como ser bautizado en el Espíritu Santo? A ver, ¿qué otra manifestación ha experimentado usted cuando lo toca la presencia del Espíritu Santo? Se erizó como Amparo Grisales, ¿cierto usted? Uy, pastor, me ericé. ¿Cuenta como bautismo en el Espíritu Santo? No, pero yo escuché un frío. A la risa, hay algunos que ríen, otros que saltan. Yo me acuerdo que una vez estábamos en una vigilia de exploradores y alguien empezó a saltar, hermano, como hasta el segundo piso, literalmente, así alto. ¿Será que ese muchacho fue bautizado con el Espíritu Santo? No, simplemente son manifestaciones de la presencia de Dios. Pero nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron ¿a qué? A hablar en lenguas. Y como el apóstol sabía que usted y yo éramos bien incrédulos, porque hay algunos que dicen: no, eso no es para mí porque yo no sé hablar otras lenguas. Entonces termina diciendo: según el Espíritu Santo les daban ¿que qué? Es decir, ¿quién es el que pone las lenguas? ¿Usted es el que pone ahí la lengua, el idioma? No, es el Espíritu Santo quien escoge las lenguas que yo voy a hablar. Ahora, volviendo al pasaje en el que iniciamos, vemos también de que Pablo, cuando escribió a la iglesia de Corintio, les aconsejó que continuaran en su costumbre de hablar en lenguas en su adoración a Dios y en su vida de oración. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, el pasaje en donde iniciamos. Dice así: el que habla en lengua extraña, a sí mismo ¿qué? Se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces les decía, el que habla en lenguas se edifica. Es decir, el apóstol Pablo les decía, no solamente tienen que quedarse con la experiencia de Hechos 2, versículo 4, que fue la primera vez, sino que tienen que volverlo costumbre en su vida de oración, porque el que habla en lenguas, es el primer beneficio, tiene una edificación espiritual. Habla de una manera más espiritual a Dios y de esa manera se edifica. Así que usted no se puede quedar solamente con la experiencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo. Usted debe continuar con el proceso de la llenura del Espíritu
para edificación y crecimiento espiritual. Y se lo voy a explicar con esos 3 momentos. Necesito 3 hermanos que vengan y me ayuden, que hayan traído Biblia, por favor. Hermanos o hermanas, que vengan acá al frente y me ayuden. Se paren acá al frente, pero 3 nada más. No se van a venir los 90 porque no caben todos. Eso, 3. Listo, muy bien. Entonces, hermana Gloria se me va a hacer acá. Eso, acá en la mitad. Y Daniel se va a hacer acá. ¿Listo? Entonces, hermana Gloria, usted me va a buscar ahí en su Biblia Efesios capítulo 1 versículo 13. Y mi hermana, ¿me recuerda su nombre, por favor? Angie. Me vas a buscar Hechos 2:4, que era el que leímos ahorita. Y Daniel me va a buscar 1 Corintios capítulo 14 versículo 4. Y usted pues también los va a buscar ahí. A ver, recordemos, Efesios ¿qué? 1:13. 1:13, Efesios 1:13. Angie, Hechos 2:4. Y Daniel 14:4. ¿Listo? Entonces, yo les voy a explicar cómo es esto de edificarse espiritualmente y de la llenura del Espíritu Santo con un amigo que yo traje aquí para que nos enseñe cómo es eso de la llenura del Espíritu Santo. Hágale pues, Sebastián. Eso. Muy bien. ¿Cuántos de los que están acá tienen una moto? ¿Cuántos les gustaría tener una moto? De pronto el Señor le está trayendo una moto porque usted necesita una moto, y yo le he orado a Dios para que algunos hermanos de la iglesia puedan tener su propia moto y puedan llegar al culto así. Listo. Entonces, listo, apágala y yo le digo cuando la prenda. Cuando uno compró la moto nueva, ¿cierto? ¿A dónde se fue? Al concesionario, ¿cierto? Si usted tiene una moto vieja, dígale: Señor, deme para comprar una moto nueva, porque hay algunos que ya tienen la moto de los picapiedras y la prenden esa así con los 2 pies. No, el Señor quiere que usted tenga lo mejor. Entonces, Sebastián, que tiene una moto muy bonita, fue al concesionario, ¿cierto? Y en el concesionario, ¿qué fue lo que le dieron cuando usted compró la moto? Muéstreme, a ver. Hágame saber que esa moto es suya, porque si no. Entonces, ¿qué le dieron a él? Una tarjeta de propiedad. Hermana, lea lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Listo, muy bien. Entonces, el día en que nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿cuándo fue? Según lo que acaba de leer la hermana. Pastor, yo estoy pendiente de la moto. Vuelva y lea, hermana. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Listo. ¿Cuándo recibió usted al Espíritu Santo? ¿El día en que qué? Pero ahí lo que diga la Biblia, no me haga quedar mal. 2 verbos utiliza ahí. ¿El día en que qué? Escuchó la palabra. ¿Y el día en que qué? Creyó. Ese día a usted le dieron una tarjeta de propiedad. ¿Y qué decía esa tarjeta de propiedad? Que el Espíritu Santo estaba en usted. Por si por ahí lo coge el diablo en la calle, usted saca la tarjeta de propiedad y dice: en mí está el Espíritu Santo, ¿cierto? Yo soy sellado. Entonces, el día que a él le entregaron la moto, ya tenía su moto, ya era de él, así como el día en que nosotros creímos, el Espíritu Santo estuvo en nosotros. Pero necesitamos pasar al segundo momento. ¿Cuál es el primer momento? El día en que ¿qué? Recibí al Espíritu Santo a través de escuchar y creer. Entonces vamos para la segunda estación. Eso, muy bien.
Pero entonces ahora la Biblia nos enseña que hay un segundo momento. El primero fue el día en que el Espíritu Santo se identificó con nosotros y nos dio de Él mismo y nos hizo parte de Él, nos hizo el templo. Pero luego dice Hechos 2:4. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Listo, muy bien. Entonces, ese momento, ese segundo momento, ¿cómo se llama? El bautismo con el Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo es lo mismo que ser bautizado con el Espíritu Santo. No, porque todos los que creemos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos los que tenemos al Espíritu Santo hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Entonces yo lo muestro de esta manera. Cuando uno compra la moto nueva, yo he comprado un par de motos nuevas, a uno le echan una gasolina, pero ¿cuánta gasolina le echan? Lo que le alcance para ir a la bomba más cercana, porque esa moto tan hermosa no puede movilizarse si no tiene gasolina. Entonces, el día que uno habla en lenguas es la primera vez que el Espíritu Santo le echa la primera ración de gasolina. Hablar en lenguas es como la primera tanqueada que le da el concesionario, porque ¿quién lo pone a hablar en lenguas a uno? El Espíritu Santo, ¿cierto? Pero muchos o se quedaron solamente acá. ¿Cómo se llama la primera estación? Tener el Espíritu Santo. Y no pasan a la segunda estación, que ¿cómo se llama? Ser bautizado con el Espíritu Santo. Y Dios desea que tú pases de tener al Espíritu Santo a ser bautizado. Pero algunos se quedaron solamente con la experiencia de hablar en lenguas una vez. Entonces, como este muchacho fue muy desjuiciado, a él le entregaron del concesionario con un poquito de gasolina. Este muchacho se le olvidó seguir hablando en lenguas. Entonces fue a prender la moto y no pudo. ¿Qué le tocó hacer para llegar a la tercera estación? Cuando no se le acaba la gasolina. Bájese, papito. ¿Y qué le toca hacer a uno? Pero llévelo a la tercera estación. Ahí está la tercera estación. ¿Cómo se llama la tercera estación? Lea. Listo, bueno. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Exactamente. Entonces se llama el hablar en lenguas de manera personal. Entonces aquí Rafa nos va a traer lo que él necesita para seguir moviéndose en la vida cristiana. ¿Qué necesita? Entonces, cada vez que usted habla en lenguas, usted no tiene que empujar la vida cristiana, sino que el Espíritu Santo lo va a llenar ¿de qué? Hágale, Rafa. Eso. Échele y muéstrele a la gente que le está echando porque no le creen eso. Entonces, cuando usted habla en lenguas, ¿está qué? Está echándole gasolina. ¿Cómo llama entonces la Biblia a ese tercer momento? ¿Qué hizo Rafael con el tanque? ¿Lo qué? Lo llenó. Entonces, ¿cómo se llama la tercera etapa? La llenura del Espíritu Santo. Uy, ciérrala ahí ya porque está muy llena. ¿Listo? Entonces, recapitulicemos para entender. Cada vez que nosotros creemos y escuchamos la palabra de Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Volvemos a empezar, hermana, no importa. Leamos las veces que los hermanos... En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso, entonces, ¿cómo se llama la primera etapa? Sellados. Es decir, que el Espíritu Santo, ¿dónde está? En nosotros, en mí, ¿cierto? Pero Dios quiere que solamente el Espíritu Santo esté en mí. ¿Quiere que pasemos
a la segunda etapa. ¿Que cómo se llama la segunda etapa? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál fue ese poquito de gasolina? El hablar en nuevas lenguas. Y después de que usted ha hablado en nuevas lenguas, entonces necesitamos ir a la tercera etapa, que ¿cómo se llama? La llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces dura la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Doy gracias a Dios porque ¿qué? Sabemos que la gasolina está cara, ¿cierto? ¿A cuánto le gustaría siempre andar con el tanque lleno? Pero ya uno va a la gasolinería y ya hace le duele como por acá un ovario, un riñón. ¿Sabe qué es la buena noticia? Que tanquearnos del Espíritu Santo no vale nada. Lo único que hay que hacer es ¿qué? Hablar en lenguas. Y cuando usted aprende a tener el tanque lleno, entonces, caballero, salga pues y ande la vida cristiana hasta donde le permita ese tanque. Y el día que se le acabe, ¿qué hay que hacer? Volver a llenarlo. Un aplauso, por favor, para estos 4 hermanos. Por esto, mi amado hermano, no debemos olvidar que el hablar en otras lenguas no solo es la evidencia inicial de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, sino que también es una experiencia continua para el resto de la vida. ¿Por qué? Para crecer y edificarnos espiritualmente. Hablar en lenguas es un arroyo, es un río que fluye y que nunca debe secarse, porque enriquece mi vida espiritual. Entonces, vamos a hablar poquitas o muchas lenguas. Evaluación. En esta semana, ¿cuántas veces hablaste en lenguas? Usted evalúese a usted mismo. En lo que llevamos del mes, ¿cuántas veces hablaste en lenguas? Entonces te hago la pregunta: ¿estás lleno o vacío del Espíritu Santo? Pero pastor, el Espíritu Santo está en mí. Claro, nadie te niega que el Espíritu Santo está en ti, pero el Espíritu Santo quiere darte el poder para que te muevas en la vida cristiana. Y eso me lleva a la segunda razón por la que debemos hablar en lenguas. Y es que hablar en lenguas es una manera sobrenatural de comunicarnos con Dios. Esa es la segunda y última, porque ya vamos a orar por el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Hablar en lenguas es una manera sobrenatural de comunicarme con Dios. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 2? Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Eso dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios le ha dado a su iglesia una manera sobrenatural y divina de comunicarse con Él. Me gusta lo que dice otra versión dice: Él habla secretos divinos. Pablo declaró en el versículo 14 del mismo capítulo 14, es decir, 14:14, dice: porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Y me gusta otra versión más clara que dice del versículo 14: mi espíritu ora por el Espíritu Santo dentro de mí. Recuerde lo que dijo Jesús. Dios dijo que Dios era espíritu. Y note que cuando usted ora en lenguas, su espíritu ora y se está conectando directamente con Dios, quien es espíritu, y usted le está hablando un lenguaje sobrenatural y divino. Por eso es tan importante hablar en lenguas, porque hay oraciones que nuestro español no puede decir, no alcanza a decir. Veníamos en el carro hablando con mi esposa y yo le decía: mi amor, hable un poquito en lenguas. Ella me decía: no, eso es así, solo en secreto. Yo hábleme un poquito. Entonces ella me dijo:
Yo quisiera un día tener una comunicación así directa con Dios y decirle unas cuantas cosas a Dios y hacerle unas preguntas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que hay veces con el español no nos alcanza. ¿Qué hace usted a través de la oración? A ver, dígame, ¿qué hace usted cuando ora? Adorar a Dios. Hay veces que el español no alcanza para adorar a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Hable en lenguas, que esa adoración se va a multiplicar y se va a maximizar. ¿Qué más hacemos nosotros cuando oramos en español? Bueno, eso hace parte de adorar. ¿Qué más hacemos cuando oramos? Pedir las peticiones. Hay peticiones que usted no sabe cómo decirle al Señor. No se preocupe, que su espíritu sí sabe cómo, y se lo va a decir en un lenguaje espiritual. Por eso hay que hablar en lenguas. ¿Qué más hacemos cuando oramos en español? A ver, ¿qué hace usted cuando ora? ¿Solamente adora y solamente le pide a Dios? Bueno, agradecer hace parte de adorar. Pero ¿qué más hacemos? Algo que es muy importante. A ver, acuérdese del Padre Nuestro. Pedimos ¿qué? Perdón. ¿Cuántos de los que estamos acá nos cuesta pedir perdón? Gracias, Dayana, por la sinceridad, pero sé que representa la mano de todos nosotros. Porque, otra vez le fallé al Señor. Y ahora, ¿cómo le digo si ya es la 10ª vez que le digo en este mes? Tranquilo, hable en lenguas, que su espíritu se está comunicando con Dios y su espíritu sabrá decirle a Él cómo pedirle perdón. En otras palabras, mi amado hermano, es un privilegio el poder hablar en lenguas, porque es una manera sobrenatural de comunicarnos con Dios. Déjeme decirle que mi vida como creyente y como pastor cambió cuando empecé a orar a Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Yo toda la vida fui cristiano, desde niño me contaron el evangelio, creí, el Espíritu Santo estuvo en mí, pero no fue sino hasta los 19 años que entendí esto. Y empecé a decir: Espíritu Santo, tienes que ayudarme a orar, porque solo no puedo. Y el día que aprendí a orar con el Espíritu Santo y que aprendí a orar en lenguas, es decir, a sacar tiempo para hablar en lenguas aparte de lo que hablo en español, ese día mi vida cambió. Y yo deseo que tu vida también cambie para que tengas una mejor comunicación con Dios. Así que, mi hermano, quiero concluir en esta noche diciendo que es sorprendente el que personas inteligentes puedan preguntar a la luz de la palabra de Dios: ¿de qué me sirve hablar en lenguas, pastor? ¿Eso para qué? Y esa pregunta casi pone en duda su propia y mi propia inteligencia. Hermano, hermana, hay un gran valor en hablar en lenguas. Y si alguien no es capaz de verlo en esta noche, tiene que haber algo malo con su entendimiento. Así que si Dios dice que el hablar en lenguas tiene valor, entonces tiene valor. Si Dios dice que hablar en lenguas me edifica espiritualmente, significa que cuando lo hago me edifico espiritualmente. Si la palabra de Dios me enseña que el hablar en lenguas me hace comunicarme de una forma sobrenaturalmente con Él, entonces así será. Dios dice en su palabra que todo creyente debe hablar en lenguas. Entonces, todo creyente debe hablar en lenguas. Jesús no dijo que el bautismo en el Espíritu Santo era para un par de cristianos o algunos cristianos que tuvieran una responsabilidad en la iglesia. No, Él dijo en Marcos capítulo 16, versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. Y la segunda señal que mostró Jesús fue: hablarán nuevas lenguas. Y estas señales
seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hoy es la noche para que usted reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Y si no lo ha recibido, o si usted ya lo recibió, para que renueve su llenura con el Espíritu Santo.